parcial, hasta lo que veamos ahora, hoy, bueno, lo que vimos la clase pasada, toda la parte de memoria, las distintas arquitecturas, ¿no? Y lo poco que vamos a avanzar hoy, más que nada con la parte de formas de programar, ejemplos de programación en bajo nivel. Yo diría, fundamentalmente, hasta la clase de hoy, ¿no es cierto? O sea, hoy con lo poco que podamos avanzar con respecto a esto que decía de las líneas de programación, y bueno, estamos hablando de la parte teórica, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Sí, hay una pregunta de Ezequiel que dice si en aula virtual hay una punta cerca del profesor de Intel. Sí, todo lo que está en el aula virtual, hasta el módulo 6, ¿no es cierto?, entra en el parcial parte teórica. Sí. Por supuesto, siempre conceptual, ¿no es cierto? Esto es conceptual. Las preguntas de cuestionario son, elija un verdadero o falso, cuál es la correcta, si una afirmación es correcta o no. Por lo tanto, no hay nada de memoria, sino que está presente en la misma pregunta. Y uno conceptualmente tiene que indicar si esto es correcto o no. Y el recuperatorio de la parte teórica, estamos hablando de jueves 11, no 18. Jueves 11 es el jueves siguiente, ¿no? El jueves que viene es el jueves 4, y el jueves siguiente es el jueves 11, ¿no? Del teórico, ¿no? Del teórico. Bueno. No sé si no hay más nada que preguntar con respecto a esto, si no, avanzamos. Bien, allí hacemos un breve repaso antes de ir a algunos ejemplos de programación. A ver, una pregunta más. ¿Con cuánto se promociona? Bueno, con 8 se promociona. Fíjense en la modalidad académica, que está ahí el programa, que está en el aula virtual. Ahí está todo bien detallado. Se promociona con 8. Recuerden, tiene la promoción de práctico por un lado y la aprobación directa. La aprobación directa es 8 en todas las evaluaciones, tanto teóricas como prácticas, y ya tienen aprobada la materia, ¿no? Aquellos alumnos que tienen la promoción práctica van a hacer directamente el teórico en el examen. Entonces también vean en el protocolo a la hora que comience el teórico, ¿cierto? El examen normalmente comienza a las 14 horas, la parte práctica, y luego viene la parte teórica. O sea, los que aprueban la parte práctica pasan al teórico, y los que están promocionados en la parte práctica directamente van al teórico. Y aquellos alumnos que tienen aprobación directa, o sea, promoción de teórico y promoción de práctico, lo único que tienen que hacer es anotarse en el examen. Es importante no olvidar de anotarse en el examen. Y nada más que eso es lo único que tienen que hacer, porque la nota va directamente en el acta, en forma automática. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, 8 y 8 en primeros parciales y 8 y 8 en los segundos parciales, el promedio es 8, por lo tanto la nota final en el acta de ese examen es 8. Esta es una buena pregunta de Ezequiel, si va a ser virtual el final o presencial. No, ya se decidió que el examen, ojo, para esta asignatura,
para esta asignatura, arquitectura, el examen es virtual en los turnos de noviembre y diciembre. Y para todas las asignaturas de la facultad, a partir de febrero ya son presenciales. No obstante, puede ser que ustedes tengan alguna materia, ahora de primer año, que rendir, que la cátedra haya decidido que puede ser presencial y virtual. O sea, la ordenanza de la universidad fue que para este turno de noviembre y diciembre se podía tomar presencial, pero había que garantizar la virtualidad también. O sea que se tenía que tomar de las dos formas, presencial y virtual. Bueno, y daba libertad a cada cátedra a que decidiera. La Cátedra de Arquitectura de Computadoras decidió que noviembre y diciembre va a ser virtual, no presencial. Pero, bueno, a partir de febrero ya sí es presencial y, por supuesto, las clases comienzan en forma presencial. O sea, ustedes ya segundo año van a comenzar en forma presencial. Esto es fundamental para tenerlo en cuenta para aquellos alumnos que no están en Córdoba y tienen que alquilar alguna vivienda. Bueno, eso ir haciéndolo con tiempo. Todo esto, por supuesto, está superditado a que, desde el punto de vista de salud pública, se mantenga esta situación, ¿no? O sea, no hay una línea de gente que dice que todavía tiene que venir la ola de la Delta Plus o no sé qué cosa. Bueno, esperemos que si sigue todo como está, que vamos como bien, va a ser de esta manera. Bien, entonces, vamos a repasar un poquito algunas precisiones que vimos la clase pasada con respecto a los modulacionamientos y los registros dentro del micro. ¿Por qué son importantes tener en cuenta estos registros del microprocesador? Registros de trabajo, recordemos, porque son los que va a poder trabajar el programador. O sea, cuando se hacen los programas, la forma de intercambiar datos o información del micro hacia él mismo o hacia el exterior, ya sean memorias, a través de los bases de datos o direcciones, o memorias secundarias o memoria auxiliar, cualquiera de estas formas se hace a través de estos registros. El registro IP, digamos, como uno de los registros más importantes, es registro puntero de instrucción, registro 16 bits, en el cual recordemos que en este registro la dirección que haya aquí guardada de 16 bits es la dirección donde el micro va a ir a ejecutar una línea de programa. Por lo tanto, este es un registro fundamental que puede ser automático, o sea, que puede ser que nosotros no lo manejemos, o puede ser manejado por nosotros desde programa o desde el utilitario de debug. Recuerden que la programación la vamos a poder hacer a partir del utilitario debug, que es un utilitario que está dentro de OS. Bueno, ahí ustedes tienen en el aula virtual todo un archivo de cómo usar el debug, de cómo instalarlo, dependiendo del sistema operativo que tengan en cada una de sus máquinas. Y también en la guía de prácticos tienen al final toda la línea de comandos del debug. Luego van a venir los registros de trabajo, el AX, llamado acumulador, el BX, registro base, el CX, el registro contador, y el DX como registro de datos extra. Todos estos registros, cuando la X está, significa que son de 16 bits, pero a su vez podemos subdividirlos en dos registros. Un registro alto, H era de height, alto, y un registro bajo, AL de low. Y entonces, si los datos que manejamos son datos chicos de 8 bits, usamos registros de 8 bits. Si los datos que manejamos son más de 8 bits, usamos el registro extenso como AX. Después vamos a tener el registro SI,
y el DI. El SI, índice fuente, y el DI, índice destino. Son registros que se utilizan mucho para el manejo de punteros y tablas. Luego vamos a tener el registro de estado o registro de condiciones, que eran las banderas, y que su contenido, cada uno de estos bits, representaba alguna condición que ha ocurrido en un operatorio del micro. Por ejemplo, si un resultado fue negativo de una operación aritmética, se va a poner en 1 la bandera de signo, o la bandera de Z, que es la bandera de 0, si el resultado fue 0. Y así con los otros bits, ¿no es cierto?, de cada una de las condiciones. Y por último, el registro puntero de pila o stack pointer. Este era un registro en el cual la dirección que hubiera acá adentro estaría indicando dónde vamos a ir a guardar, a su vez, la dirección de una subrutina, ¿no? Cada vez que llamamos a un subprograma, se tiene que guardar la dirección de ese subprograma de tal manera que cuando retornemos a ese programa principal, podamos saber a dónde tenemos que ir. Bueno, ese a dónde tenemos que ir está justamente direccionado por el stack pointer. Bueno, acá un resumen de esto que decimos: el IP, puntero de instrucción, acumuladora X, registro base, contador, registro de datos, índice fuente, índice destino, registro de estados, con las distintas banderas, y registro de stack pointer. Bueno, algo que por supuesto ustedes conocen, programa, que es un conjunto de instrucciones. En este caso vamos a hablar de un programa de bajo nivel, ¿no? Recordemos siempre la idea de que un programa en bajo nivel es un programa en el cual tiene que estar escrito en lenguaje assembly. El lenguaje assembly es aquel lenguaje en el cual cada una de esas instrucciones las da el fabricante del microprocesador y lo hace a través de lo que se llama un mnemónico. Un mnemónico es una forma de representar lo que hace la instrucción. Por ejemplo, la instrucción que tenemos acá, move, M-O-V, ese es una instrucción de transferencia, o sea que mueve datos. Entonces, el mnemónico, ¿cuál es? M-O-V, move. Y estas instrucciones, ¿no?, siempre tienen dos partes. Toda instrucción de bajo nivel tiene dos partes. Una parte primera, que es el código de operación de la instrucción, que expresa qué es lo que hay que hacer. O sea, cuando ese código se decodifica, ¿no?, en unos y ceros, entonces el microprocesador, eso lo hace a través de la unidad de control que habíamos visto, el microprocesador entiende qué tiene que hacer. Por ejemplo, transferir datos con la instrucción move. Y una segunda parte de una instrucción es lo que se llama dato o operando. El dato o operando. Entonces, esta transferencia que tuviera que hacer, por ejemplo, con una instrucción move, ¿con qué datos la va a hacer? ¿Desde dónde la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Bueno, toda esa información está en la segunda parte de la instrucción. Y en función de cómo es esta segunda parte de la instrucción, es lo que va a aparecer como modos de direccionamiento. ¿Cuáles son los modos de direccionamiento? Bueno, aquellos en los cuales se distinguen por la forma en que aparecen los datos en la segunda parte de la instrucción, ¿no? Vamos a ver distintos tipos de instrucciones y después vamos a analizar de nuevo los modos de direccionamiento. Las instrucciones que vemos son instrucciones a manera de ejemplo. No vamos a ver todas las instrucciones porque son muchísimas
y nos llevaría mucho tiempo analizar una por una. Pero sí es necesario que ustedes tengan estas instrucciones, que lo tienen ahí en el aula, y lean las instrucciones que hace cada instrucción. Y por supuesto que siempre rescatamos esta posibilidad que tenemos, que estamos dando esto a alumnos que ya saben programar en alto nivel. Por lo tanto, no les va a ser para nada dificultoso entender cada una de estas instrucciones. Pero hay que leerlas para ver cómo se manejan esos operandos, esa segunda parte de la instrucción. Entonces, por ejemplo, tipos de instrucción de transferencia o de movimientos de datos, ¿no? Que significa que van a hacer traslado de datos de memoria al micro y viceversa. El típico ejemplo de ese tipo de instrucción es el MOV. Después, instrucciones de tipo aritméticas, ¿no? Ejemplos: ADD, que es sumar; sub, que es restar; mul, que es multiplicar; div, dividir; dec, decrementar; in, incrementar. Acá podemos hacer un pie de página y hacer referencia, al ver ahora las instrucciones, a lo que decíamos en la clase pasada con respecto a los tipos de arquitectura. Los tipos de arquitectura, por un lado era la arquitectura Harvard, ¿no? Que teníamos, pero también teníamos tipos de arquitecturas en función de las instrucciones, que eran las clásicas CISC o RISC, o su mezcla entre las dos. Las CISC eran un conjunto de instrucciones complejas, mientras que las RISC era un conjunto de instrucciones reducidas o simples. Acá podemos ver, entonces, esta mezcla de instrucciones, tanto CISC como RISC. Por ejemplo, si yo digo move, es una instrucción simple. ¿Por qué? Porque transfiere un dato de un lugar a otro. No es más que eso. Ahora, si por ejemplo decimos mult, de multiplicar, o div, ahí es una instrucción compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que hacer el algoritmo de la multiplicación, ese algoritmo es sumar tantas veces el multiplicando de acuerdo a lo que indica el multiplicador. O sea, si yo digo 10 por 5, quiere decir que como algoritmo tengo que sumar 10 veces, ¿no? 10, 5 veces. Por lo tanto, la instrucción mult es una instrucción que dentro de ella tiene que ejecutar varias cosas. Obviamente no es tan compleja, hay más complejas que esa. Y la complejidad también va a estar dada por el tipo de operando que tenga. O si, por ejemplo, digo imult o mult sola. Imult es para trabajar con datos de tipo entero. Bueno, ahí se pone un poquito más compleja. Pero en definitiva, esa instrucción compleja es justamente orientada desde el punto de vista de arquitectura CISC. Entonces vemos que la familia Intel es una familia que trabaja con una mezcla de estas arquitecturas. Va a haber instrucciones complejas y va a haber instrucciones simples. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos otra? Bueno, va a depender de cuál es la necesidad que se tiene con respecto a el tiempo de ejecución. Si mi tiempo es crítico, yo voy a tener que saber manejar el tipo de instrucciones. Por ejemplo, ¿cuánto me gasta en ciclos de máquina, o sea, en clock, cuánto me gasta si yo utilizo la instrucción mul? ¿Por qué? Porque utilizar la instrucción mul es compleja en el sentido, no porque sea difícil utilizarla, sino compleja como instrucción en sí misma, porque yo previamente a usar una mul tengo que cargar, por ejemplo, en el registro de H, el multiplicando, y en el registro de L, el multiplicador, por ejemplo. Y después hacer la mul. Bueno, ¿cuántos ciclos de máquina me va a llevar usar una mul?
A cambio de si, por ejemplo, en vez de usar la MUL, hago el algoritmo. Directamente tomo los operandos de los datos, los sumo tantas veces como diga algún valor. Bueno, esa comparación de tiempos es la que el programador tiene que estar permanentemente viendo para lograr el óptimo en tiempos de máquina. Yo diría que a los fines nuestros tendríamos que pensar en 3 niveles de programación. Estoy siempre pensando en lenguaje de máquina, programación en bajo nivel. 3 niveles. Un primer nivel en el cual no nos interesa demasiado sobre cuál es la eficiencia y la eficacia que tengan las instrucciones que utilicemos. Mientras el programa funcione, vamos para adelante. Ese sería un primer nivel y lograr ese primer nivel en la materia nuestra me parece que está más que suficiente. ¿Por qué? Porque los siguientes 2 niveles ya son de práctica, van a venir por la experiencia y por la práctica. No hay nada nuevo que descubrir, sino que justamente el hacer más programas nos va a dar esa posibilidad de aumentar de nivel. El segundo nivel va a ser decir, bueno, a ver, esta instrucción no conviene porque tiene 4 ciclos de máquina y esta otra sí porque tiene 2. Y estoy ganando no solamente espacio en memoria, sino en tiempo de ejecución. Ya ahí estoy haciendo un refinamiento más detallado. Y ahí entonces ese sería el segundo nivel. Y después vendría un tercer nivel que tiene que ver ya también mucho con la forma de programación en alto nivel, en el cual programo en alto nivel y en algún momento de esa programación en alto nivel abro una ventana y meto mi función en bajo nivel y luego vuelvo al alto nivel y todo esto dentro de un algoritmo que sea bien eficiente, bien eficaz, ¿no? Ese sería ya el tercer y último nivel de programación, que es el que se les va a exigir cuando, por ejemplo, ustedes entren a trabajar, no sé, supongamos, hoy no está ni Intel ni Motorola, está McAfee, Intel se fue, Motorola también, bueno, pero supongamos que ustedes entren a trabajar en Motorola, porque, no sé, ganan una beca, porque tienen la posibilidad de irse al exterior, lo que fuera, o en alguna empresa en la cual requiere trabajar en bajo nivel, por ejemplo, a lo mejor una empresa de telefonía celular o una empresa que esté trabajando con hoy Internet de las Cosas o inteligencia artificial, bueno, cualquiera de ese tipo de rubro que necesita trabajar en bajo nivel va a exigirles, ¿no es cierto?, profesionalmente que ustedes estén en ese tercer nivel, ¿no? Así que bueno, esto un poco como para hacer referencia a lo que veíamos la clase pasada. Después vamos a tener instrucciones de tipo lógicas. Las lógicas son aquellas que trabajan con todo lo que sea la parte booleana, ¿no? Por ejemplo, CMP es de comparar, ¿no? Comparar, viene del inglés compare, o sea, o por ejemplo la OR común, o también está la OR exclusiva, la XOR, la AND, la NOT, bueno, y todas las otras que pudieran aparecer. Después va a haber tipos de instrucciones de ruptura de secuencia, que estas tienen directa relación con el registro de condición de las banderas. Por ejemplo, está JZ o JC. JC es jump si carry, la J es de jump. Salto si hay un carry. Es decir, que si en alguna operación aritmética aparece un acarreo, esta bandera se va a poner en 1. Y yo después voy a poder ejecutar un salto si hubo un 1 o no, si hubo un carry o no. O al revés, salto si no hubo un carry. O por ejemplo, JZ, que es jump 0, Z de 0, entonces salto si ocurrió en una operación un 0. O no Z, salto si es menor, salto si no es menor, JG es de great mayor, JLE de menor o igual,
o de mayor, igual, bueno, etc. También hay ejemplos de int que es interrupción, o sea que hace la ruptura de una secuencia de programación porque interrumpe el programa. O, por ejemplo, un call en donde llamo a un subprograma, ¿no? Bueno. Después vamos a tener instrucciones de control de proceso, ¿no? La clásica de esta es NOP, que es no operar. No opera, no hace nada. Consume ciclo de máquina, pero no opera en nada. Y después, por ejemplo, tenemos instrucciones de desplazamiento y rotaciones. ¿Recuerdan registro de desplazamiento? Bueno, entonces, estas instrucciones, por ejemplo, la instrucción SHL, ¿cierto? Rota hacia la izquierda, o SHR, rota hacia la derecha, o roll, rota a la izquierda o rota a la derecha. Bueno, distintos tipos de rotaciones. Esto sería un poco los tipos de instrucciones más simples que podemos ver. Después va a haber un conjunto de instrucciones de manejo de string, por ejemplo, que son para trabajar con tablas, en la cual no solamente voy a poder manejar un dato, sino una tira de datos de una sola vez. Por supuesto, ahí aparece de nuevo el concepto de instrucción compleja, ¿no? Por ejemplo, yo digo, move solo es una instrucción simple, mueve un dato. Ahora está la otra que es move s. La move s mueve una tira de caracteres, o sea, una lista de caracteres. Por lo tanto, hay que indicarle a esa move s dónde comienza el primer carácter, en qué línea, y dónde termina el último carácter. Bueno, cosas previas que hay que prepararle a la instrucción para que la pueda ejecutar. Bien. Lo otro, para también hacer un repaso, es los modos de funcionamiento. Estos modos de funcionamiento van a estar entonces en función de los tipos de operando de las instrucciones que tengamos, ¿no? Se puede definir muy simplemente que el modo de funcionamiento es la forma de buscar el dato o el operando en la instrucción. Los tipos de modo de funcionamiento son, por ejemplo, el implícito, ¿no? Dentro del código de operación está incluido ya el operando. Por ejemplo, NOP. NOP es solo, es no operar. Entonces, no hace falta un operando más, porque el NOP es eso, directamente hace eso, y no hay un operando que necesite. O sea, son las instrucciones, por supuesto, más simples. El modo inmediato es, por ejemplo, move a L, E3. Entonces, E3 ya es el dato que se va a cargar en el registro L. Entonces, esta instrucción lo que está diciendo es que se cargue el dato E3, estamos hablando en hexa, al registro L. Todo lo que está a la derecha de la coma siempre se transfiere a lo que está a la izquierda, ¿no? Similar a la asignación como en alto nivel. Entonces, el modo inmediato, después del código de operación, está ya el dato efectivo. El tercero es el modo de funcionamiento por registros. Y bueno, la operación se realiza entre registros directamente. Quiere decir que a la derecha y a la izquierda de la coma tiene que haber registros, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es sumar a DD el contenido de lo que tiene AX con el contenido de lo que tiene BX y el resultado ponerlo en el registro X. Se asigna siempre hacia la izquierda. El cuarto es el modo de funcionamiento directo. Entonces, la operación se realiza incluyendo una dirección de memoria que está indicada entre corchetes. Ejemplo, queremos cargar el registro BL con el contenido de lo que tiene la dirección de memoria B00F.
Ojo, que esté el corchete y que no esté es muy importante. El corchete está diciendo de que se cargue BL con lo que tiene la dirección, no con la dirección, ¿eh? Además, en BL no podría cargarse una dirección de 2 bytes, como en B00F. Pero si yo, por ejemplo, digo move BX, B00F sin corchete, lo que estaría haciendo es cargar el registro BX con B00F. Distinto es este el caso, en el cual se carga un registro de BL con el contenido de lo que tiene B00F. Entonces, poner un corchete o no es muy importante. Cambia totalmente el concepto de lo que queremos hacer. El registro, el modo de deslizamiento indirecto, la operación se realiza ahora incluyendo una dirección de memoria que está en algún registro puntero. Recuerdo, los registros punteros son el BX, el SI y el DI. Entonces, por ejemplo, sumamos a DD lo que tiene el registro L con lo que está apuntando el registro SI, ¿no? Y se guarda el resultado en el registro L. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que en el registro SI cargué con A000, entonces, y en la dirección A000 hay un dato 33. Entonces, cuando yo le digo SI entre corchetes, estoy diciendo que el dato 33 se cargue, o se sume a lo que tiende a L. ¿Por qué el dato 33? Porque le estoy diciendo que el contenido de lo que apunta el SI, ¿a dónde apunta el puntero? A lo que tiene cargado SI. Y SI tiene cargado A000. Por tanto, el puntero está apuntando a A000. El dato que tiene A000 es el que se va a cargar en AL. El siguiente es el indexado. Ustedes van viendo cómo se van complejizando cada modo de direccionamiento en función de cómo yo voy poniendo los operandos. La operación en el indexado incluye una dirección de memoria más un valor de offset. ¿Recuerdan cuando vimos el offset? El offset era, teníamos dentro del mega de la memoria, teníamos donde yo coloco dentro de ese mega el bloque de 64K, que eran los code segments. Entonces, ese bloque 64K, adentro, yo voy a tener escrito mi programa en algún lugar. Bueno, eso era el offset, ¿no? Eso se pasa en lo que vimos. Entonces, por ejemplo, que se cargue desde el registro AL la dirección de memoria indicada por BX más el offset, que en este caso sería, o el desplazamiento, 0200. O sea que, supongamos que AL previamente tenga el dato 20. Entonces, el dato 20 se va a cargar en la dirección que indica BX, supongamos que la BX indica 0000, más 0200. Quiere decir que 0000 más 0200 es 0200. Por lo tanto, en 0200 se va a cargar el dato 20. Todos estos ejemplos que estamos viendo, si ustedes lo ponen en debug, lo pueden comprobar, ¿no? Por supuesto, esa es la idea. Después va a venir el modo de almacenamiento relativo. Bueno, acá se comió el ejemplo, faltó el ejemplo, pero el relativo es esto de los jump que veíamos acá, los saltos condicionales. Acá, por ejemplo, todo esto son ejemplos de modo de almacenamiento relativos, porque va a estar en función de un salto condicional. Bueno, va de direcciones, va de datos, va de control, eso ya lo hemos visto.
Acá tienen, por ejemplo, el set de instrucciones un poco más completo, ¿no? Ya con los distintos tipos de transferencia de datos. Por ejemplo, de movimiento de datos vimos la MOVE, bueno, pero también está la XCHG, o sea, que es de exchange, o sea, intercambio. Intercambia un registro por otro, el contenido de un registro por otro. Las aritméticas, las lógicas, rotaciones, de comparación, bueno, de salto, manejo de pilas, llamados subrutinas, para manejar bit concretamente. Acá vienen las que decíamos de cadena, de tira de cadenas, ¿no? O sea, por ejemplo, la MOVE S, bueno, todas sus variantes. Más instrucciones aritméticas. Bueno, esto para que ustedes tomen la hoja de datos, insisto, y lean, no es para que se las de memoria, para nada, sino que lean y se a ver, ADD, ¿qué hace la ADD? Bueno, suma. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué bandera afecta la ADD? Bueno, acá está, afecta la O, la bandera S, la Z de 0, bueno, etc. La CLC, ¿qué hace? Limpia. ¿Qué limpia? El carry. Ah, perfecto, bueno. Y así sucesivamente, ¿no? Que las lean. Cuando las lean, obviamente van a entender de qué se trata. Acá, por ejemplo, la mul multiplica sin signo, en cambio la imul multiplica con signo. Bueno, o la div. Bien, vamos a un primer ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Bien, por ejemplo, dicen, escribir una secuencia, un programa que permita mover la parte baja del registro X, o sea, la L, con el valor F0, la parte baja del registro X, o sea, BL, con el dato 3F, sumar ambos registros y dejar el resultado en el registro X. Bueno, acá después aclara que lo hagan en debug, que utilicen esos comandos, etc. Entonces, veamos. Acá está puesto como solución el algoritmo, el tipo de instrucción que se trata y el tipo de módulo de almacenamiento. Entonces, lo primero que hago es cargar bx en 0 y ax en 0. Move bx, 0, move ax, 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy limpiando ambos registros, ya sea la parte alta, BH, BL o AH-AL. ¿Por qué los quiero limpiar? Porque como voy a tener que hacer una suma, no quiero que arrastre ningún dato basura. La tercera instrucción lo que hace es cargar el dato que me pide el enunciado F0, ojo, F0, todo esto está en hexa, ¿no? Por eso la H ahí es hexa. Que cargue F0 en el registro AL. Y luego que cargue 3F, segundo dato, en el registro BL. Y después que haga la suma de AL con BL. En este caso puedo hacer la suma de AD, AX con BX. ¿Alguna consideración a tener en cuenta acá? Que está puesto a propósito. A mí me dicen que cargue directamente en AL F0 y en BL 3F. Yo podría haber hecho un move de L, 0 y un move AL, 0 en vez de la X. Y después podría haber sumado ADD AL con BL en vez de ADD AX, BX.
Digo, porque si yo estoy manejando datos de F0 o 3F, que son datos de byte, no es necesario que utilice registros de 2 bytes, como la XBX, porque estoy gastando más tiempo, ¿no? Pues está puesto a propósito para ver la diferencia. Y por último, la IN3, que es una instrucción de interrupción que vuelve al prompt del debug, o sea que vuelve el control al debug una vez que se ejecutó el programa. Bueno, acá tenemos las primeras 4 instrucciones son de transferencia, la de aritmética y la interrupción desde ruptura. Y modo de direccionamiento, inmediato los primeros 4, por registro ADD, porque ambos lados de la coma tenemos registros, y de nuevo inmediato el de interrupción. ¿Se entendió? Simple. Bueno, acá está explicado como prueba de escritorio, ¿no es cierto? Que se fue haciendo, ustedes después lo ven tranquilos. El resultado que tiene que ser 1, 2F, bueno, al sumar F0 más 3F. Veamos este ejemplo 2. Dice, cargar el acumulador, la X, con el contenido de la posición de memoria 0030. Ya no con un contenido de un dato directamente, sino con el contenido de una dirección de memoria. También cargar el registro BX con el contenido de la 0032. Sumar ambos registros y dejar el resultado en el acumulador X. Entonces, sí, y después dice almacenar el resultado en la posición de memoria 0034. Entonces, acá tengo otra manera en el algoritmo de limpiar los registros. Es haciendo la hora exclusiva entre ellos mismos. Si hago la hora exclusiva de AX con AX, se va a quedar en 0. O si hago la hora exclusiva de BX con BX. Ahí limpié los dos registros. Entonces, podemos usar esta forma de limpiar o podemos usar el move que buscamos antes acá. Perfectamente, va a funcionar igual. En un segundo nivel, ¿cuánto consume hacer estas dos instrucciones y cuánto consume hacer estas dos, XOR y XOR? Bueno, ahí vemos. Obviamente, si las dos consumen lo mismo, nos quedamos con cualquiera. Luego que limpie AX y BX, ahora cargo a X con el contenido de la 0030. Por eso está entre corchetes. Este es lo que veíamos como ejemplo del modo de direccionamiento directo. Entonces, si la 0030 tiene el dato que fuere, ese dato se va a ir a cargar a X. Y luego cargo en BX lo que tiene la 0032, que es el otro dato que me pedía el enunciado. Sumo ambos a X con BX y el resultado queda en AX, porque todo lo que está a la derecha se le asigna a la izquierda. Ese resultado entonces ahora, que está en AX, lo transfiero a la 0034, que es lo que me dice acá, almacenar el resultado en la posición de memoria 0034. Y termino con un NOP. ¿Cuál es la diferencia en terminar con una IN3, como en este caso, o con un NOP? Bueno, si yo termino con la IN3 cuando se ejecute el programa, sí o sí, como en este caso, sí o sí, termina, es un END obligado, interrumpo el programa, la ejecución del programa, y devuelvo el control a debug. Sí o sí. Ahora, si yo hago un NOP, NOP es no ejecutar. Por lo tanto, después de esto va a seguir queriendo ejecutar. Entonces ahí voy a tener que tener cuidado de decirle al comando de ejecución, que es el comando G en debug, que comience a ejecutar desde esta línea del programa, la primera, hasta la siguiente, el NOP. De tal manera que también ejecute el NOP.
y va a hacer eso. Esa sería la diferencia entre no poner un in y poner un not. Es mucho mejor poner el in directamente. Bueno, y acá de nuevo el desarrollo paso a paso como prueba de escritorio. ¿Alguna consulta de esto? No, profe. Todo claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Unos ejemplos más. Ahí. Entonces, veamos este otro ejemplo. Siempre vamos como complicando un poquito más. Escribir un programa que permita limpiar o resetear, o sea, poner a cero, el contenido de 10 bytes, 10 posiciones de memoria, ¿no? Consecutivas, comenzando desde la posición 0040, ¿no? Esta es la posición 0040, yo tengo que limpiar para abajo 10 bytes. Entonces, cargo o limpio el registro X y el registro CX. El AX porque lo voy a usar para poder hacer transferencias y el CX porque lo voy a usar como contador. Recuerden que tenemos que limpiar 10 bytes. Entonces, ahora, yo tengo la posición 0040, que empezará allí. Entonces voy a cargar el registro BX con esa dirección. Veamos que no estoy poniendo 0040 entre corchetes, no. Directamente quiero que se cargue el BX, que es un puntero, que se cargue en la 0040, con la 0040. Ahora, como yo limpié el AX, limpié el AH y limpié la L, están en cero. Entonces ahora le digo en esta instrucción que el contenido de AL se transfiera a lo que está apuntando BX. Y BX está apuntando a la 0040. Por lo tanto, estoy limpiando la 0040. Estoy poniendo en 0, que era la primera celda de las 10. Luego, como CX está en 0, ya lo limpié, ahora lo tengo que incrementar. Lo incremento. Utilizo la instrucción INC. INC es incrementar. Si yo a INC no le pongo nada, como está acá en este caso, se incrementa por default en 1. Pero, por ejemplo, yo, si necesitaran algún ejemplo, puedo poner INC, 4. Quiere decir que va a incrementar cada 4. Cada vez que hace un INC, incrementa de 4 veces. El paso sería 4. Bueno, como yo necesito eso, si no directamente incremente 1, directamente por default no pongo nada. Incremento CX. Pero también voy a incrementar en una unidad el BX, porque BX estaba en la 0040. La unidad que sigue, la celda que le sigue es la 0041. Entonces incremento BX. Ahora esta está en 0041. Ahora utilizo una instrucción de comparar. CMP compara. ¿Qué quiero comparar? Lo que tiene CX, que tiene ahora un 1, con el dato 000A. ¿Por qué A? Porque es 10. Justamente quiero comparar cuando CX llegue a 10, ahí van a ser iguales y ahí voy a terminar. La instrucción CMP lo que hace es internamente una resta. Resta el contenido de ambos operandos. O sea que está haciendo, si CX tiene un 1, 1 menos A, o sea, 1 menos 10. Luego, esa instrucción, como es una operación aritmética
internamente la resta, entonces afecta banderas. Y puedo usar entonces a continuación, inmediatamente, el salto si no es igual. Entonces, ¿qué hace esta instrucción JNE? Va y se fija en la bandera Z, que era la bandera de 0. Si Z tuvo un 1, quiere decir que ocurrió un 0. Si Z tiene un 0, quiere decir que no ocurrió un 0 en la operación inmediata anterior. Entonces, repito, como esto hace una resta, vamos a suponer que CX ya está en 10. Entonces va a ser 10 menos 10. Entonces, o A menos A. Eso va a dar como resultado 0. Va a poner en Z un 1. Cuando venga esta instrucción a ejecutarse, se fija en Z, dice, tengo un 1. Ah, hubo un 0, por lo tanto termino, y sigue la instrucción de abajo, que es la interrupción. Pero, como en este primer caso, si CX tiene un 1, hace 1 menos A, no es 0, salto si no es igual, voy a la 107, que es mover ahora a L, que es el otro 0 de nuevo, a la 0041. Incremento CX, ahora pasa a 2, incremento BX, pasa a la 0042, no llegué, no es igual, vuelvo acá y así sigo sucesivamente hasta que esto esté en A menos A es 0, salto no es igual, sí es igual, no salto y hago la instrucción para abajo, interrumpo y termino. Una Una aclaración. pregunta. Sí. En MOV, en tu cachete BX, AL, ¿se puede cambiar a L por un 0? Sí, perfectamente. Ningún problema. Total, a L yo no lo estoy modificando nunca. Si yo lo modificara en alguna parte del programa, sí tendría que tener cuidado. Pero como yo lo está en 0 y nunca más lo toco, acá directamente podrías hacer 0. Y haciendo eso te ahorras la instrucción primera, XOR. Claro. O sea, bueno, ahí está, ¿ves? Esto es lo que después, con la práctica que van haciendo, entonces voy a decir, pero ¿y esto? ¿Por qué no lo usó aquello? ¿Por qué me ahorró esto? Bueno, y ahí van ganando tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante ganar tiempo. Porque el único objetivo, el único sentido que tiene programar en bajo nivel es ganar tiempo, que en el alto nivel no lo permite a veces. Entonces, si yo estoy en bajo nivel ganando tiempo, bueno, sigamos ganándole tiempo en bajo nivel, utilicemos instrucciones que sean, o algoritmos que sean eficientes dentro del bajo nivel. Entonces estoy así apostando a ganar más todavía tiempo. Bueno, ¿alguna acotación acá con respecto a esta flecha? ¿Por qué está puesta? Dos cosas. Ustedes están viendo, por ejemplo, en los programas anteriores, en los ejemplos anteriores, no había direcciones acá. Esta está puesta porque esto es la dirección que va a usar el debug cuando carguen este archivo. Acá, por ejemplo, está faltando la parte alta de la dirección. O sea, cuando ustedes vean en debug, va a aparecer, por ejemplo, 1000.2.0100. Recuerden, la 1000, estoy inventando una dirección, es la parte alta dentro del mega. Es donde se va a ubicar el bloque de 64K donde yo estoy escribiendo este programa. Y dentro del bloque 64K es esta dirección 0100. Entonces, cuando ustedes escriban el programa en debug, recuerden, debug es un intérprete, por lo tanto, interpreta inmediatamente una vez que cargan el programa. No es un compilador. Entonces, yo escribí XOR a X, X, le doy Enter y ahí automáticamente me dice si está correcto o no. Si está correcta la instrucción, automáticamente, si yo partí en esta de la 0100, acá me va a poner la 102. ¿Por qué? Porque esta instrucción XOR a X con este modo de almacenamiento utiliza 2 bytes. Entonces, en el primer byte va a poner el código de la XOR y luego va a poner el código respecto al registro. Y entonces acá va a ser la 102. En la 102 va a escribir
esta siguiente, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo termino y llego acá a la JNE, ¿a dónde tengo que saltar? Y yo quiero saltar a este move. ¿Qué dirección tiene? La 0107. Bueno, ahí pongo la 107. O sea que es muy simple. No puedo poner en debug, por ejemplo, salte si no es igual a seguir. Seguir no tiene ni, es chino para debug, no existe, ¿cierto? En cambio, le tengo que poner una dirección que sea correcta. Y el otro aspecto es, ¿qué pasaría si yo no tengo que saltar para atrás, sino que tengo que saltar para adelante? O sea que donde tengo que ir es para adelante. Si todavía no terminé de escribir el programa, ¿cómo sé qué dirección ponerle? Bueno, poner cualquier dirección. 140, punto. Y sigo. Termino de escribir el programa. Supongamos que donde tenga que saltar es a la 0110 esta. Y estoy escribiendo esta. Entonces, como no sé, sigo escribiendo. Una vez que escribí, le corresponde la 0110. Entonces, cargo la instrucción de nuevo esta y le cambio la dirección con la correcta. ¿Con qué comando? Con el comando A. Entonces voy a poner A de assembler a la 010E. Y ahí entonces pongo JNE 0110 y listo, y quedó cambiada. Recuerden, debug no es un procesador de texto, para nada. O sea que no puedo yo con el cursor o con la flecha subir arriba y volver a escribir. No existe esa posibilidad. Entonces tengo que volver a escribir la instrucción con un comando determinado que es el comando A. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ustedes van a después en el práctico, todavía no empezaron. En el chat. ¿Ustedes en el práctico empezaron a hacer programas ya? Sí, profe. Ya empezamos. Ya está, ya empezaron. ¿Tuvieron algún problema? Este creo que lo vimos. Hay que ser así. Perfecto. Este y como 5 o 6 más. Bien, bien. Bueno, entonces ya están pudiendo usar la guía de prácticos y ir resolviendo todos los problemas. Sí. Bien. Y acá había una pregunta que si ponemos move AL,0 y move BL,0 también es lo mismo, ¿sí? Bueno. Hasta acá entonces es, digamos, los temas que entran al segundo parcial. Y nada, cualquier duda que vayan teniendo, mientras hagan el estudio más fuerte, me mandan un correo